Estimado Loquillo Digital, un nuevo video para hablar sobre criptomonedas y en esta oportunidad vamos a seguir el tema de ser tu propio banco. En el video anterior hicimos una introducción bastante rápida, se vieron muchos conceptos juntos, todo comprimido ahí en 10 minutos. Si no viste el video te lo voy a dejar acá enlazado arriba al costado superior derecho o en la descripción de este video para que no pierdas el hilo. Te recomiendo que lo veas como para tener una introducción de por qué la gente elige ser su propio banco. Hoy por hoy todos tenemos la alternativa financiera de tomar nuestro propio camino, tomar nuestras propias decisiones sin tener que pedirle permiso a ningún banco y lo más importante a ningún estado, a ningún gobierno, decirle en qué voy a gastar mi dinero. Y de eso se tratan las criptomonedas. Básicamente Satoshi Nakamoto o el grupo que generó Bitcoin, el que creó Bitcoin por primera vez, creo que su misión era devolverle el poder a la gente. Así que vamos a seguir estos pasos, vamos a seguir expandiendo este conocimiento. Te pido por favor le des me gusta a este video y lo compartas con tus amigos, con tu grupo de amigos, con quien vos quieras. Compartilo para sembrar más dudas y curiosidad en la mente de las personas y para que todos sepan que tienen alternativas, que no hace falta ser un genio matemático, ni un hacker, ni nada por el estilo. Antes de entrar de lleno en el tema de las billeteras, porque vamos a ir hablando de las billeteras esta vez, vamos a concentrarnos en las billeteras de software, que son billeteras calientes, lo vimos todo esto en el video anterior, repito. Mi nombre es Waldo, soy argentina, soy contador público y soy muy apasionado por el tema de los negocios y las finanzas, lo que me llevó a conocer las criptomonedas hace unos años atrás y hoy estoy compartiendo de forma absolutamente gratuita el conocimiento con todos ustedes. Si no estás suscrito al canal, me ayudas muchísimo suscribiéndote, dándole un segundo a la campanita al botoncito de suscribir y a la campanita de activar notificaciones para estar al tanto de nuevos videos. Ahora sí vamos a entrar de lleno a las billeteras calientes, pero de software, que como dijimos en los videos anteriores. La más famosa, la más conocida, la que más rompió adeptos, la que rompió paradigmas es MetaMask. ¿Y por qué digo rompió paradigmas? Primero surge en el año 2016, cuando no se conocía nada del tema de criptomonedas. Y en el año 2019 presentan una extensión de navegador. Básicamente es un botoncito que aparece en la ventana de los navegadores web y eso explota la cabeza a la gente. Con un clic accedías a tu mundo de criptomonedas. Este video que presenta adentro del canal del sitio web de MetaMask oficial es muy interesante porque te muestra como la evolución, la vida que vos tenés online y cómo si conoces, digamos, si querés ir al mundo de las criptomonedas y querés entrar por esa puerta te vas a caer. Esto es muy real hasta que llegás a MetaMask y pasás a tener como un escudo ante la inseguridad que tiene el internet y esto es muy real. La verdad que los invito a ver la historia, yo se las he acelerado, pero es muy interesante, está bueno. Esta parte es crítica. MetaMask te da tus llaves privadas para que vos tengas acceso a la blockchain y que sean tus monedas. Recuerden el video anterior cuando repasamos el tema de que si no tenés tus llaves, no tenés tus monedas. MetaMask es una billetera que te da acceso a tus monedas y eso es muy importante. Otra de las wallets más famosas, de las billeteras más famosas, es Trust Wallet. Esta es una billetera de software que vive adentro de tu celular, por así llamarlo. Te la tenés que instalar y tenés acceso a tus billeteras a través de tu celular. También tenés tus llaves privadas ahí adentro, así que todo se queda ahí y vos sos responsable y dueño de tus criptomonedas. Y el último sitio web que les quiero presentar es bitcoin.org. Apenas ingresás te muestra lo que te estoy mostrando en pantalla. Básicamente te da la opción de escoger un monedero y acá hay una encuesta, como un formulario web, está todo en inglés, pero básicamente de acuerdo a tus necesidades, es decir, si vas a usar un celular, si vas a usar el escritorio de tu ordenador o si vas a usar una billetera fría, te explica más o menos, vos tenés que elegir. Bueno, por ejemplo, yo voy a decir que voy a usar un celular y que voy a usar Android, por ejemplo. Entonces presiono que voy a usar Android, te doy siguiente. Me pregunta cuánto sé sobre Bitcoin. Puede ser principiante, sos nuevo o sos experimentado. Voy a decir, por ejemplo, que soy nuevo, siguiente, y te va diciendo qué criterio es importante para vos. No sé, le marquemos control y el tema de los fees, que son las comisiones que uno paga cuando habla o cuando opera con criptomonedas. Le vamos a dar siguiente. ¿Qué características estás buscando? Bueno, que tenga 2FA, que es el factor de autentificación en 2 pasos. Lightning, si vamos a usar Bitcoin. Le vamos a dar siguiente y te va a recomendar una billetera para Android. En este caso es Electrum.
Y así sucesivamente vos podés ir cambiando las opciones de filtrado y ir deseleccionando y seleccionando. Bueno, acá es personal, cada uno va a ir jugando con sus opciones, con sus criterios, con sus características buscadas, lo que vos necesitas de una billetera, y te van a ir apareciendo más opciones. Lightning es una de las opciones más nuevas de Bitcoin y no todas las billeteras en el internet se están adaptando a esta nueva característica. Y así, bueno, podés elegir iOS si usas un iPhone. Podés optar por no tener la billetera dentro del celular, sino tenerla en el escritorio de tu ordenador o de tu PC. Entonces sacás esa opción y elegís Windows o iOS si tenés una Mac. Y así el sitio web automáticamente va a ir cambiando todas las billeteras y dándote distintas recomendaciones. Siempre y subrayado y en negrita, recuerden, estas billeteras te van a dar las llaves privadas. Es decir, sos 100% responsable de tu dinero. No hay un sitio de soporte donde vos digas, hola, sí, yo llamo porque perdí la llave. No existe. O sea, cuidado acá porque también ha habido muchas estafas, porque la gente cree que existe soporte y entran a Google y ponen soporte de la billetera o soporte de mis llaves en Bitcoin o soporte de lo que vos quieras relacionado con las criptomonedas. Cuidado ahí, gente, porque van a entrar a sitios web que les prometen ser soporte y no son soporte. Son estafadores haciéndose pasar por gente de soporte que te van a pedir datos, te van a pedir información, te van a pedir que mandes criptomonedas a tal lado para desbloquear tus llaves. Te van a hacer una ingeniería social ahí, inversa, para que vos confíes en esta gente y le regales tu dinero. Una vez que vos regalás tu dinero, no hay vuelta atrás. Así que, nada, ya para entrar al final de este video, remarcar la importancia de las llaves privadas. Las llaves privadas son tuyas, solo tuyas. Las perdiste, listo, tu banco quebró, hace de cuenta que le explotó una bomba al banco y desapareció en mil partes. No hay forma de recuperar eso. Si perdés tus llaves privadas, perdés tu banco. Perdés, por supuesto, tu dinero, todo lo que pusiste ahí adentro. Todo el esfuerzo lo perdiste. No hay vuelta atrás. Mucho cuidado con esto. Es crítico, lo remarco de esta forma para que se entienda y para que tomes conciencia de la importancia. O sea, ser tu propio banco no es solamente decir, buenísimo, con mi dinero tengo criptomonedas ahora, soy libre, pongo a trabajar mi capital, gano más, o invierto allá, o hago trading acá, o hago esto, o compré este NFT, o estoy en la web 3, o estoy haciendo un juego en la web 3 y estoy ganando dinero, todo lo que vos quieras. Es hermoso el mundo de las criptomonedas. Perdiste las llaves privadas y todo eso desapareció. Todo eso lo perdiste, no hay soporte, mucho cuidado, no hay una sede física. Bueno, podés ir al soporte de MetaMask, o al soporte de Trust Wallet, o al soporte de Ledger, o al soporte de la plataforma que vos quieras para decirle, quiero mis llaves privadas, las perdí. Cuidado acá, mucho cuidado. No hay nadie en internet que te recupere las llaves privadas. Muy importante eso. En futuros videos vamos a ver algunas alternativas que existen, que se han ido creando en el mundo. Esto viene más o menos de la mano de Ledger. Ledger generó un servicio que se llama Recovery. Lo hemos analizado en videos anteriores. Lo voy a dejar acá arriba y en la descripción de este video. Y si no, es pasar a ceder un poco de tu control, un poco de tu sistema operativo, por así llamarlo. O sea, no elegís ser el 100% responsable de tus monedas cuando usas un exchange, por ejemplo. Por ejemplo, Binance, que es el más famoso del mundo. Si usas un exchange, son tus criptomonedas, es tu dinero, sí, entre comillas, sí, es tu dinero, pero está funcionando dentro de Binance. Y Binance no te va a dar las llaves privadas. Entonces, siempre acuérdense, lo más seguro es una billetera como Ledger. Es decir, para hacerlo en términos simples, un pendrive, por así pensarlo, ¿no? Un pendrive súper seguro, encriptado, todo lo demás. Un poquito menos seguro sería una billetera de software como las que hemos visto, MetaMask, Trust Wallet o cualquiera de todas las que acabamos de ver hace unos minutos atrás. Y si ya no querés depender 100% de vos mismo, podés ceder un poco de poder de decisión, de poder
de custodia, que esa es la palabra correcta es esa, a una exchange. Cualquiera, un internacional, un local en tu país. Lo más parecido a tener la plata dentro de un banco, de una institución financiera común, digamos, que si esa institución explota, también se lleva tu dinero, ¿no? O sea, es un ejemplo. Y con esto damos por finalizado este video, así que nada, te pido por favor, si llegaste hasta acá sin darle me gusta, sin compartir, te pido 2 segundos para que le des me gusta. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete al canal, que es muy importante. Para vos son 3 segundos y para mí es un importantísimo paso que cada suscriptor hace para darle confianza y para darle impulso a este canal, que lleguemos a cada vez más personas y que más personas tengan conocimiento sobre las criptomonedas. Te mando un fuertísimo abrazo. Cualquier duda que tengas, la que sea, la podés escribir en los comentarios. Si tu duda es privada, si tenés miedo de comentar en internet, cualquier cosa que ocurra, me podés mandar al privado, me podés mandar mails, me podés mandar el formulario de contacto que tengo en locademiacrypto.com, me podés contactar por Telegram, que es lo más parecido al WhatsApp. Yo soy Waldo, me podés encontrar en redes sociales, estoy en Twitter, en Facebook, en todos lados estoy. Así que nada, mándame mensajes, contame tu situación y te voy a estar respondiendo a la brevedad. Nos estamos viendo en el próximo video.